Hola, en este vídeo vamos a ver cómo obtener un modelo matemático para luego poder controlar nuestro sistema. Vamos a elegir dos tipos de problemas. Primero vamos a hacer un problema mecánico donde nosotros lo que tenemos es una simplificación de lo que sería la suspensión, ¿vale?, de un vehículo, ¿vale? Tenemos la parte elástica, tenemos nuestra masa, ¿vale?, que presenta... Vemos que lo tenemos aquí dentro de, ¿vale?, de esta cápsula, ¿vale? Esto es sólido, ¿sí? Y nosotros a esta masa le vamos a aplicar una fuerza. Por cuestión de signos vamos a decir que le aplicamos la fuerza hacia abajo, ¿vale? Tenemos U, tenemos nuestra masa, bien, tenemos nuestro muelle y aquí además tenemos un determinado rozamiento viscoso. Pues bien, si suponemos los ejes X e Y, ¿vale?, nosotros diríamos que nosotros aplicamos la fuerza a la que se contrarresta el muelle. Vamos a poner realmente Y, es decir, esta es la posición de reposo del muelle y lo que se desplace para abajo. Básicamente los ejes estaríamos poniendo la Y para aquí, positiva, ¿vale? Y vamos a cambiarlo y tenemos la Y así y la X. Bien, en X no nos interesa, o sea que ya lo tenemos. Fuerza aplicada menos el efecto elástico del muelle, ¿vale?, según la elongación. Tenemos también el rozamiento viscoso, que es proporcional a la velocidad que sufra, ¿vale? Y esto al final me tiene que dar una fuerza neta, ¿vale? Estamos poniendo la nomenclatura del punto, es decir, esto representaría la primera derivada y este de aquí pues la segunda derivada. Muy bien, ordenamos esto un poquito y nos queda básicamente m, vamos a poner así, segunda derivada, que lo veremos mejor, ¿vale? Por otro lado, el coeficiente de rozamiento, derivada de I de t, ¿vale? Y por último, el efecto del muelle, más KI. Y esto es igual a U, que es la fuerza aplicada. Incluso podríamos acabar de arreglar esto y poner la ecuación diferencial como segunda derivada de I, de t, dividimos todo por m, más b partido por m, derivada de I de t, más la k partido por m por I igual a 1. Bien, hemos llegado a una ecuación diferencial de segundo orden y este en realidad es nuestro modelo. Es decir, cuando yo conozca la U, pues puedo resolver la ecuación diferencial. Ahora bien, nuestros modelos matemáticos van a acabar siendo una función de transferencia, ¿vale? Una función de transferencia es un concepto que nos va a llegar a partir de aplicar como método de resolución de esta ecuación diferencial, ¿vale?, y que vamos a ver en cuanto tengamos el siguiente problema. Vamos a suponer ahora un problema, este era mecánico, y vamos a suponer ahora uno eléctrico, ¿vale? Muy bien, vamos a ver el eléctrico. Vamos a suponer que tenemos una fuente VG, del tipo que sea, me da igual. Tenemos una resistencia, tenemos una bobina y tenemos un condensador. Muy bien, lo que vamos a hacer es expresar, ¿vale?, lo que sería Kirchhoff en esta malla, Kirchhoff de tensiones, de manera que recordemos que la tensión en la bobina es L de I de t, la corriente es la que hay, es decir, tenemos esta corriente, y después tenemos la tensión en el condensador, que en este caso su relación es que la corriente en el condensador es C por la derivada del condensador, tensión en el condensador, ¿vale? Esto es la bobina y esto es el condensador. Bien, la corriente es la misma en los tres elementos, de manera que si aplico Kirchhoff diré que VG es igual a la caída de potencial en la resistencia más la caída de potencial en la bobina más la del condensador. Dicho en otras palabras, que tengo que es la de la resistencia, que es I por R, más la de la bobina, VL, más la del condensador. Bien, la tensión en la bobina vamos a sustituir por este término de aquí, de manera que nos va a quedar la I por R, y ya puestos vamos a hacer un cambio más. Esta corriente de aquí vamos a sustituirla por esta de aquí, que es la del condensador, con lo cual nos va a quedar R, que multiplica a C, derivada de V de C de T. Por otro lado, la bobina es un poquito más complicado porque será L por la derivada de la corriente. Pero si vamos a sustituir, vamos a poner que es la derivada de T
¿De quién? De C de V, C de T. ¿Vale? Lo indico así para que se vea claramente que estoy sustituyendo por este término. Y luego por último, VC. Si lo ordenamos, ¿vale? Veremos que nos queda LC, la segunda derivada de VC de T, más la primera derivada, que es RC, derivada de VC de T, y por último, más la tensión en el condensador. Y todo esto igualado ¿a qué? Igualado a VG. VG. Bien, esto podríamos también, ¿vale?, normalizar el término de segundo orden y nos queda esta parte. Segunda derivada, RC partido tal, la R me va a quedar R partido por L, derivada de VC de T, más el 1 partido LC de VC. Y esto igualado a VG. Bien, estas ecuaciones que vemos aquí, esta de segundo orden y esta otra que obtuvimos antes, ¿vale?, se dicen que son duales. Es decir, son ecuaciones de segundo orden que una vez que resuelvo una, el tipo de respuesta que tenga, yo puedo sacar una serie de conclusiones, de si la respuesta es de tipo exponencial o senoidal, que la puedo aplicar tanto una como la otra. ¿Por qué? Porque son ecuaciones diferenciales ordinarias, de coeficientes constantes las dos, ¿vale? Y como veis tienen todos sus términos, ¿vale? Con lo cual, si sé resolver una, sé resolver la otra. Bien, ¿qué podemos hacer? Hombre, pues lo que podemos hacer es resolver, por cambiar, vamos a hacer la resolución del problema mecánico. ¿Cómo hago yo esta ecuación? Pues para resolverla lo que voy a hacer es decir, vale, yo sé que la transformada de Laplace, no voy a aplicar cálculos, sino Laplace, la transformada de Laplace de la derivada de segundo orden de una función, según la propiedad, ¿vale?, de la transformada de Laplace en las derivadas, es s cuadrado por x de s, es decir, la transformada de Laplace de la x, menos sx, 0, y menos x punto 0. Es decir, que aparecen por aquí las condiciones iniciales. ¿De qué? En este caso, en nuestro problema mecánico, que era en la y, era la posición inicial y la velocidad inicial que tenía el muelle. Bueno, pero podemos suponer condiciones iniciales nulas, ¿vale? Como que partimos del reposo, que es algo que suponemos en la mayoría de los casos sin ningún tipo de problema. De tal manera que de la transformada de Laplace nos queda solo este término. Si lo aplicamos a la ecuación diferencial que teníamos, que era esta, segunda derivada de i de t al cuadrado más be partido por la masa derivada de i de t, ¿vale?, más el k partido m de i igual a u, ¿vale?, al aplicar la transformada de Laplace a ambos lados del igual, ¿vale?, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos s cuadrado por i de s, condiciones iniciales nulas, no aparecen. La más b partido por m. La derivada es s por i de s. De hecho, la propiedad que nos interesa de la derivada es, para todos los órdenes, sería que la transformada de Laplace de la derivada enésima de x de t a la n, ¿vale?, la enésima, viene a ser s a la n por x de s. Y ahora fijaros que sería menos Sn menos 1, x de 0, y ahora Sn menos 2, x de 0, punto, y así sucesivamente hasta que llegáramos al x n menos 1, 0, es decir, la derivada n menos 1 enésima de x0. ¿Vale? Esta sería la general. Para la de primer orden, ¿vale? Fijaros que la clave es esto, ¿eh? La de primer orden, pues sale una s. O sea que derivar significa, a efectos prácticos, multiplicar por s. Aquí es de segundo orden, pues s cuadrado. Y por último, aquí me quedaría k partido m y la i de s igual a u de s. Muy bien, ahora lo que tengo que hacer ¿qué es? Es sacar la i de s, despejarla y decir que tengo u de s, la transformada de Laplace de la excitación que yo le pongo a mi muelle, partido por s cuadrado más b partido m s más k partido por m. Y ahora con esto, ¿qué podemos hacer? Hombre, suponer, por ejemplo, que u de s
es del tipo, ¿vale? Pues un 2. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que estamos haciendo que u de t sea 2 delta de t. Esto es la función impulso, es decir, es una función que aparece en el instante t igual a 0, ¿vale? Que tiene amplitud 2 y duración un instante, ¿vale? Es decir, solo el instante t igual a 0. Y tiene esta transformada de Laplace. Bien, pues ¿esto qué significa? Que a nuestra suspensión, de repente, por ejemplo, encuentra un bache. De manera que el muelle, al encontrar el bache, aquí recibe un impulso y esto vamos a ver qué ocurre. Bien, pues pondríamos UDS igual a 2. Esto es nuestra expresión, ¿vale? Supongamos que la BM y el K partido M sabemos lo que da y da un número y que nos diera, por ejemplo, que la IDS es igual a, vamos a sacar esto fuera, el UDS, aquí un 1, aquí fuera el 2, este de aquí, ¿vale? Nada, dejémoslo en su sitio, pongamos el 2 aquí, ¿vale? Que total no tiene ningún denominador, luego lo podemos poner, aquí tenemos el 2, y ahora que esto fuera s cuadrado más, por ejemplo, 4s, voy a construir lo que tenga complejos, luego esto será s más 2 al cuadrado, s cuadrado más 4s, más 4, y que este lo sume yo un más 4 más 16, ¿vale? 16 más 4, 20, ¿vale? De manera que tenga esto, ¿sí? ¿Se ve? Vale, de esa manera que estoy haciendo que las raíces sean menos 2 más menos j 2, ¿vale? Porque la raíz de 4 es 2. Y tendría estas raíces. Bien, ¿qué pasa con esto? Que si ahora vamos a las inversas de Laplace, esta es del estilo e elevado a menos 2t por el coseno o el seno, mejor dicho el seno, ¿vale? Porque así lo vemos, ¿vale? No, dejemos este coseno de 2t más un determinado argumento. ¿Y esto qué es? Un tipo de respuesta que si la representamos tiene esta forma. Es decir, al dibujarla, ¿vale? La I de t haría así, ¿vale? Que ya es lo que esperamos que haga nuestra amortiguación. Bien, fijaros que al final lo que hemos hecho que es, para resolver la ecuación diferencial, hemos aplicado primero la transformada de Laplace, pasarlo a un problema algebraico, álgebra, ¿vale? Es decir, polinomios, y de ahí hacemos la inversa de Laplace, ¿vale? Muy bien. Y a la hora de hacer la inversa de Laplace, vamos a ver diferentes casos. Cuando tengamos polos reales, ¿vale? Cuando tengamos complejos, y estos a su vez pueden ser complejos con la parte real igual a 0 o con la parte real distinta de 0. En función de todas estas situaciones tendremos diferentes tipos de respuesta de nuestro sistema, ¿vale? Pues bien, vamos a verlo en los siguientes vídeos.